Bueno, desde ya muchas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes la palabra de Dios, que siempre nos hace tanto bien a nuestros corazones. Y bueno, yo quiero que en primer lugar sepamos de que cuando uno, cuando a uno le piden un mensaje, el Señor también pide de que, ¿no es cierto?, sea uno también interpelado ante la palabra de Dios y poder expresar lo que el Señor pone en cada uno de nuestros corazones. Y yo quisiera hablar justamente, haciendo un paneo rápido y después ir un poco al meollo de este mensaje, eh, el trato que nosotros o la relación que nosotros tenemos con nuestro Señor o con Dios. Y lo podemos ver a través de la historia, a través de la escritura, ya desde el Antiguo Testamento, y podemos ver cómo es nuestra relación con Dios en el sentido de cómo tenemos nosotros a nuestro Señor catalogado, en el buen sentido de la palabra. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Cuán conscientes somos cuando estamos delante de la presencia de Dios, que somos sus hijos? Y que cada una de nuestras actitudes, que cada una de, de nuestros hechos, que tienen que reflejar nuestra comunión con este Dios todopoderoso. ¿Cuánto lo tenemos en cuenta a Dios en nuestras vidas, en cada una de nuestras etapas de la vida en la que vamos pasando como hijos de Dios? Y quisiera ya empezar, yo le voy a leer algunos versículos para ver a través de lo que ha pasado con el pueblo de Israel y cómo después vamos a ir a abordar al Nuevo Testamento, donde allí vamos a ver un episodio con el mismo Señor Jesucristo. Miren, en primer lugar, por ejemplo, en Josué capítulo 9, versículo 11, el pueblo de Israel se estaba adentrando en la tierra prometida que Dios ya se las había dado. Y estaban obedeciendo la voluntad de Dios de poder tomar posesión. Pero en este caso, cuando ellos estaban tomando posesión, había un pueblo que llamaban los Gabaonitas, que al escuchar lo que estaban haciendo los israelitas, que había caído Jericó y lo que había pasado con Jai, tuvieron temor y fueron ellos a engañarlos para hacer un pacto y no tener inconvenientes. Este era un pueblo pagano. Entonces, ni bien llegó esta situación, se les presentaron y dice allí en Josué capítulo 9, versículo 11, dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y quiero traer a colación con esto, porque el pueblo de Israel fue engañado. ¿Y por qué fue engañado? Porque justamente cuando se les propuso hacer un pacto con ellos, no consultaron a Dios en referencia a esto que se les estaba presentando. Y a veces pasa también en nuestras vidas, lo podemos traer ahora a colación, a la actualidad, de que a veces se nos presentan circunstancias en nuestras vidas y tomamos decisiones muy a la ligera, sin tener en cuenta el consejo de Dios. Y esto pasa en cualquier etapa de la vida, ya sean los jóvenes que se les presenta en una situación y toman en forma rápida una decisión sin consultar a Dios. O en la etapa también de la adolescencia, de la juventud o ya de la adultez. Y después lamentablemente tenemos que acarrear con las consecuencias de esas decisiones apresuradas. Y esto porque eventualmente habla, es una evidencia de cuánto tenemos en cuenta en nuestras decisiones a Dios en nuestras vidas. Después, por ejemplo, otro segundo punto, Josué también, en el libro de Josué, encontramos en versículo 24, en el capítulo 24, versículo 23, Josué se dirige al pueblo y les dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y esto también trae a nuestras mentes que el pueblo de Israel había experimentado milagros como ningún otro pueblo. Experimentaron el milagro y la mano poderosa de Dios. Cómo Dios obró con ellos en estas 10 plagas que obró contra, en aquel momento, Egipto, que era un imperio. Cómo también Dios abrió delante de ellos el mar y pudieron cruzar en seco el Mar Rojo. Cómo Dios los estuvo solventando en su travesía por el desierto. Y si uno realmente se pone a pensar, eran cosas que hacían temblar,
ver cómo Dios, con su mano poderosa, obraba hasta en la misma naturaleza para proteger a este pueblo, que durante el día era guiado por una columna de nube y durante la noche por una columna de fuego. Ahora bien, esto, a pesar de estas experiencias, ellos habían albergado en medio de sus familias, en medio de sus corazones, dioses ajenos. Y esto nos pasa también, que a veces como hijos de Dios, y habiendo tenido un encuentro personal con el Señor, y recordar aquel momento cuando pedimos clemencia y cuando le pedimos invitamos a Cristo a que ingresara a nuestro corazón y pedimos perdón por nuestros pecados y empezamos a transitar una vida de maravillas, ¿cuántas veces después, a lo largo de nuestra vida, tenemos dioses ajenos porque son cosas, objetos o personas que ocupan el primer lugar en nuestras vidas, cuando el primer lugar tiene que estar dedicado a nuestro Dios? Otro de los puntos también, y en este caso le pasó a Saúl, y lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 13, del versículo 1 al 13. Saúl era rey en aquel entonces, y él tenía que llevar adelante para vencer a los filisteos. Y tenía que esperar a Samuel para que ofreciera el holocausto, y una vez ofrecido ese holocausto, ellos podían entablar esa guerra contra los filisteos. Ahora bien, estaba pasando el tiempo, el pueblo se estaba desertando, y empiezan a haber temores en el corazón de Saúl. Y ante estos temores, Saúl toma una decisión errónea: desobedecer. Él, como rey, toma el lugar del sacerdocio y ofrece los holocaustos para poder, digamos, aquietar esas inquietudes, esas amenazas, esos temores que estaban sobreviniendo al pueblo y también a su corazón. Resulta que esta desobediencia, resulta que esta decisión desacertada produce en que Saúl realmente sea totalmente despojado después de su reinado como rey. Y esto nos pasa a veces también como hijos de Dios. Capaz que tenemos temor de perder el trabajo, tenemos temor por nuestra salud, tenemos temores por ciertas cosas que se nos presentan en nuestras vidas y tomamos decisiones desacertadas cuando realmente tendríamos que tener temor de nuestro Señor, realmente, un temor reverencial. Y esto a veces nos lleva a desobedecer al Señor y nos lleva también a cambiar capaz nuestras prioridades. Y capaz que dejamos de lado un montón de cosas que al Señor le importan, porque lo tenemos en cuenta realmente, y lo dejamos de lado porque estos temores, ¿sí?, que tienen que ser secundarios y hasta tienen que ser terciarios, tendrían que estar después de nuestro temor por sobre todas las cosas al Señor. Tenemos capaz que miedo a nuestro jefe, tenemos miedo, entonces ante estas situaciones tomamos decisiones erróneas. Cuando sabemos que si estamos confiados en el Señor, nuestro temor reverente tenía que ser primero y principal en el Señor. Después, también con respecto a nuestra comunión y con respecto a nuestra adoración con el Señor. Todas estas son facetas de que habla de cómo estamos, ¿sí?, en relación con Dios y cuánto lo tenemos en cuenta en todas las circunstancias que se puedan presentar en nuestras vidas. En Isaías capítulo 29, versículo 3 dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y esto también nos pasa a veces, que nuestra relación con Dios es muy superficial. Capaz que no tenemos ese momento de meditación en la palabra de Dios, a ver qué el Señor, cómo nos interpela ante su palabra, encontrar un consuelo, encontrar una dirección, una guía. También la oración es importante en nuestras vidas. Y a veces hasta oramos rápido, porque lo oramos o cuando vamos en el colectivo, porque no tenemos tiempo y no le dedicamos ese tiempo al Señor. Y hasta a veces nos puede llegar a pasar, porque ha sucedido, ¿no?, que capaz que estamos en la misma cena del Señor
y nuestra mente se va con los problemas que tenemos en la vida y no nos concentramos en ese momento en adorar a nuestro Señor que tanto hizo por nosotros, para que realmente podamos estar reconciliados con Él a través del sacrificio de Cristo. Y el Señor mismo, dicen, a veces honramos de labio, con nuestros labios, es algo superficial, pero realmente nuestro corazón está lejos de la realidad. Y no tenemos ese temor. Y es más, hasta a veces capaz que podemos recurrir en falta y vamos y asistimos a una actividad o lo que fuera por temor a lo que dicen los demás o para que no nos digan nada. Y realmente nuestro principal anhelo tiene que ser qué es lo que el Señor piensa de nosotros y nuestra comunión con Él. Esto es así a grandes rasgos, ¿no? Y, por ejemplo, en fin, ¿no? Redondeando la situación, esto que traemos del Antiguo Testamento y que también aplica a nuestras vidas, ¿sí? Ya sea por distintos motivos, por distintas circunstancias, a veces somos negligentes, y somos negligentes por nuestra comodidad, somos negligentes a veces porque tenemos trastocadas las prioridades, etc. También tenemos una desatención en nuestra comunión con Dios a través de la palabra o a través de la oración, ya sea en lo personal como también en lo familiar, que es también importante, estar orando con la esposa, estar orando con el esposo, con los hijos, o estar orando en la intimidad allí y que el Señor nos hable a nuestros corazones, porque realmente siempre necesitamos oír. También la falta de compromiso, a veces, que podemos llegar a tener hasta con las mismas actividades de la iglesia o la obra. Lamentablemente, cuando empezó la pandemia, muchos decían, bueno, ahora el mundo va a escuchar a Dios y el mundo se va a dar cuenta de quién es Dios. Pero yo creo que también esta pandemia vino para hablarnos a nosotros y para que también para nosotros es un parámetro, un termómetro de cómo nos encontramos delante de Dios. ¿Qué pasó con esto de perder la presencialidad? Y a perder la presencialidad empezamos a buscar en cisternas rotas y no en las cisternas de agua viva que es nuestro Dios. Y muchos se han enfriado, lamentablemente, y han buscado caminos porque se dejaron llevar y porque dejaron de estar dentro del fuego de la comunión entre los hermanos y estar aprendiendo de la palabra de Dios, y dejándolo de lado de a poquito, se han ido perdiendo. Bueno, todas estas cosas hablan a las claras de cuál es la referencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, y ahora sí vamos a tener una lectura, vamos ahora sí a leer en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, Evangelio de Mateo capítulo 16, vamos a leer del versículo 13 al 17. Porque justamente yo quiero ahora que vayamos ahora, sabemos de que, bueno, Dios es un Dios trino, y como dice allí en Juan, el verbo era con Dios y el verbo era Dios y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y este es el mismo Señor Jesucristo. Y este mismo Señor Jesucristo que estuvo con sus discípulos y les estuvo mostrando su poder, les estuvo mostrando lo que Él que venía a buscar este mundo perdido y que venía a ser intercesor entre Dios y los hombres. Los discípulos habían estado con el Señor y habían estado ya prácticamente casi 3 años y habían visto todas estas cosas del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver esta parte y vamos a adentrarnos, y que va a ser el núcleo del mensaje, y vamos ya a ir finalizando con esto. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. Miren, en esta oportunidad ya el Señor Jesucristo estaba por dejar estaba por partir de esta tierra, porque ya era previo a que lo encarcelaran y después que lo crucificaran. Y a mí siempre me llamó poderosamente la atención cuando leía esta parte de la Escritura, cómo el Señor Jesucristo buscó un momento de intimidad con sus 12 discípulos. Se apartó a Cesarea de Filipo, y miren que todo tiene que ver, ¿eh? Cesarea de Filipo era una ciudad que estaba a unos 40 kilómetros al noreste del mar de Galilea, se diferencia con la otra Cesarea que estaba del lado del mar Mediterráneo. Era un lugar donde la mayoría era pueblo gentil, o sea, se estaba alejando del asedio de todos aquellos fariseos, saduceos, de aquellos líderes del pueblo que siempre estaban allí acechando al Señor Jesucristo porque lo estaban rechazando, trataban de probarlo, a ver en qué lo podían inculpar. Y el Señor se aparta con sus 12 discípulos a este lugar, y encima este lugar también tenía otra característica, que era una característica que era un lugar lleno de paganismo, porque había muchos templos que habían sido levantados al dios Baal, y también había un templo que había sido construido por Herodes el Grande, para poder venerar a nada más y nada menos que al César. Y era un imponente edificio de mármol blanco. Y el Señor buscó ese lugar. Cesarea de Filipo se llama Cesarea de Filipo justamente en honor a César, y Filipo porque era el otro de los tetrarcas que su nombre, Filipo, ¿sí?, le puso para poder identificarla y diferenciarla de Cesarea, que está del lado del mar Mediterráneo. Este era el entorno, el escenario que buscó el Señor Jesucristo, para tener intimidad con sus 12 discípulos. Y a mí venía a mi mente también, ¿vieron cuando hacemos campamentos con la iglesia? Qué lindo que es cuando hacemos un campamento, nos abstraemos del entorno del mundo, de las distracciones, y nos abocamos a estar en comunión, y ahí estamos disponibles para escuchar la palabra de Dios. Y qué lindo cuando uno termina el campamento y no quiere que termine el campamento. Es como que uno baja del monte, de tocar el cielo con las manos y de haber estado en plena comunión con Dios, escuchó su palabra, y cuántas veces a través de los campamentos han sido tocados nuestros corazones, porque tuvimos ese momento donde fue un momento apartado para estar en comunión. Lo mismo estaba pasando acá. Y el Señor Jesucristo ahí hace dos preguntas, pero él iba a una pregunta principal. Primero y principal, estando allí todos aquellos templos paganos, estando allí las religiones del mundo que han dejado secuelas de aquellas cosas que no tienen nada que ver con este Dios todopoderoso, el Señor Jesucristo le pregunta a sus 12, ustedes, ¿qué escuchan por ahí? ¿Quién dicen que soy? Y los discípulos rápidamente le contestan, hemos escuchado que muchos piensan que eres Juan el Bautista. Bueno, justamente muchos pensaban que era Juan el Bautista que había resucitado. Uno de ellos era Herodes el tetrarca, que pensaba allí, justamente si van a Mateo capítulo 14, ahí el primer versículo ya lo dice, muchos pensaban que había resucitado Juan el Bautista, y que este era el Señor Jesucristo. Otros dicen que pensaban que el Señor Jesucristo era Elías. Y Elías era tenido en cuenta delante del pueblo de Israel, era el número uno en cuanto a la profecía, el profecía predilecto, el gran profeta. No solamente albergaba un lugar especial en el corazón de los judíos, sino que también, por las cosas y por las obras que estaba haciendo el Señor Jesucristo, estaba siendo precursor el mismo Señor Jesucristo de lo que iba a hacer Elías, de la venida del reino, tan esperado por Israel. Y otros dicen, posiblemente Jeremías. Y la particularidad que tenía Jeremías es que era un profeta que él siempre confrontaba a las autoridades y les hablaba de que tenían que arrepentirse y de que tenían que cambiar. Lo mismo pasaba con el Señor Jesucristo cuando lidiaba con las autoridades de aquel entonces.
Ahora, podemos decir, bueno, uno puede decir, bueno, ¿qué piensa el mundo? ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿No? Y a veces nosotros vemos que el mundo tiene razonamientos o pensamientos totalmente fuera de contexto en cuanto al Señor Jesucristo. Muchos piensan en el Señor Jesucristo como aquel niño que nació en un pesebre y se celebra para la Navidad. Muchos piensan en la Pascua. Muchos piensan que ha sido una excelente persona, que estuvo velando por los pobres, alimentándolos. Esto es lo que puede pensar el mundo. Nosotros podemos escuchar muchas cosas del mundo con respecto a lo que es el Señor Jesucristo. Pero esta es la pregunta donde el Señor Jesucristo quiere calar hondo en el corazón de cada uno que los estaba escuchando. Y le dice, ¿y ustedes? ¿Quién piensan que soy yo? Y yo me imagino al Señor preguntándonos a cada uno de nosotros, en un momento apartado, en un momento de intimidad, en un momento donde todo aquel entorno era dentro de las religiones paganas del mundo. El Señor nos pregunta a cada uno de nosotros, para vos, ¿quién soy yo? Y Pedro hace una declaración muy particular por la circunstancia en que se da. Y él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Y por qué es particular esta declaración? Porque justamente Pedro lo había declarado en San Juan capítulo 6, cuando él había dicho, Señor Jesucristo, que él era el pan que había descendido del cielo, ¿m? Y había ese altercado entre todos ellos, diciendo, ¿cómo? Este está hablando de comer su carne, ¿pero qué está diciendo? Y muchos se escandalizaron y se apartaron de los que estaban siguiendo al Señor. Y en un momento el Señor les dice a ellos, a sus 12, dice, ¿qué? ¿Ustedes también se escandalizan? Y ahí Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Cristo, le dice, el Hijo de Dios. Ahí hay una declaración de Pedro. También hay una declaración de Marta, la hermana de Lázaro. Cuando el Señor llega, le dice Lázaro, le dice Marta, yo sé que va a resucitar en el postrer tiempo porque tú eres... Y también los demonios habían hablado y cuando el Señor los confrontaba, diciendo, ¿qué tienes conmigo? El Hijo de Dios. Pero ¿cuál es la particularidad de esto? Que no fue algo mecánico de Pedro, porque el mismo Señor Jesucristo recalca que no fue algo, no fue un razonamiento de parte de Pedro, sino que fue impulsado porque se lo reveló el Dios Padre. Y esa fue lo que dijo el Señor, eso fue lo que el Señor realzó. Bienaventurado Pedro, porque allí cuando vos dijiste que yo soy el Hijo de Dios, no lo dijiste por un mero razonamiento, porque era lógico también, porque se veía, sino porque fue influenciado por lo que le dijo el Dios Padre. Y ahí es el momento esencial y crucial, cuando nosotros somos conscientes, impulsados por el Espíritu Santo. Y ahí entra nuestra conciencia de nuestra relación con Dios y cómo lo tenemos a Dios en relación con nuestras vidas. Mire, les voy a leer, para ir finalizando, acordémonos, ¿no? ¿Qué es para nosotros nuestro Señor? ¿Cuál es el nombre que lo identifica? ¿Cómo lo identificamos en nuestras vidas? Y yo justamente les quiero leer, lo voy a buscar, denme un segundito nada más, nombres que le han sido dados al Señor Jesucristo, para que tengamos un poco de noción. Les voy a leer estos nombres y presten atención, porque son 50 nombres que hacen referencia a la persona del Señor Jesucristo. Miren, esta pregunta que él había formulado, el Señor Jesucristo, y que Pedro le contesta. Miren cómo se nombra el Señor. Primero Salvador, Redentor, Pan de vida, Señor, Creador, Hijo del Dios viviente,
Hijo del unigénito, Hijo amado, Santo de Israel, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Rey de reyes y Señor de señores, cabeza de la iglesia, omnipotente, Alfa y Omega, Maestro, Rey de los judíos, sumo sacerdote, profeta, Maestro, Emanuel, abogado, mediador, juez, principal piedra del ángulo, autor y consumador de la fe, Cordero de Dios, buen pastor, pastor y obispo de almas, el Verbo, manantial de aguas vivas, roca, Mesías, la vid verdadera, renuevo, novio, aurora, Silo, el león de la tribu de Judá, la estrella resplandeciente de la mañana, la imagen del Dios invisible, el gran yo soy, Hijo del hombre, carpintero, el camino, la verdad y la vida, Rey de Israel, Cristo. Y para ir ya finalizando y no tomar más tiempo, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 9, Filipenses capítulo 2, desde el versículo 9 que dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. ¿Podemos entender un poco lo que es nuestro Dios para nosotros? Y miren, y ya para finalizar, vamos a leer por qué esta pregunta que hizo el Señor Jesucristo, Él la tuvo que contestar también. Él no quería hacerse llamar el Hijo de Dios, sino el Hijo del Hombre. Y miren, vamos ahora sí a leer en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos, vamos a leer desde el versículo 60. Miren, Marcos capítulo 14, versículo 60. Él ya había sido apresado, y dice así: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no responden nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Miren cómo se refiere acá. No querían ellos nombrar a Dios, porque lo tenían en esta estima. Dicen, el Hijo del bendito. Quedé acá. Acá dice, versículo 62. Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando él dijo yo soy, estaba afirmando que era el Hijo de Dios. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darles puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetada. Qué bárbaro, ¿no? Porque uno se pone a pensar, él estaba esperando eso de Pedro, estaba esperando de sus íntimos, antes de partir de esta tierra, a ver cómo lo tenían a él después de todas estas vivencias que habían disfrutado con él. Y él pudo escuchar de palabra de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué bueno sería que nosotros realmente podamos tener esa dimensión en nuestras vidas de lo que representa nuestro Señor. Y cómo acá, ¿no? Esa misma declaración, esa misma pregunta le fue formulada al Señor Jesucristo. Y allí fue el puntapié inicial para que, como todos sabemos, empezara aquel camino hacia la cruz del Calvario, para poder
realmente reconciliarnos y poder ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, que realmente cada día de nuestras vidas podamos examinarnos y podamos sentir como el Señor nos puede preguntar, ¿qué piensas? ¿Quién soy yo para vos? Y que nosotros realmente le podamos contestar con la altura que el Señor se merece y lo que Él quiere escuchar de nosotros. Que el Señor les bendiga, les doy muchas gracias por esta invitación, les mando muchos saludos.